Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar con nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. También estaré muy agradecido si le das like y te suscribes. Así podremos encontrarnos todos los días. La primera vez que Ethan sintió que algo estaba mal fue justo después de mudarse al nuevo apartamento. Había encontrado el lugar por un precio sorprendentemente bajo en un vecindario tranquilo, lo que parecía perfecto para empezar de nuevo tras su divorcio. Sin embargo, desde la primera noche, algo se sentía apagado. El apartamento era silencioso, pero no de la forma relajante que esperaba. Era un silencio pesado, como si algo estuviera reteniendo el sonido. Y cada vez que intentaba concentrarse en un libro o ver televisión, sentía una presencia. No era solo paranoia. Cada tanto, el rabillo de su ojo captaba algo que parecía moverse, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarse. Una noche, mientras dormía, Ethan despertó de golpe. El aire en su habitación era más frío de lo normal, y la sensación de ser observado era tan fuerte que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, cuando volvió a acostarse, escuchó un susurro. «No te muevas». El corazón de Ethan se detuvo. El sonido era tan claro, como si alguien estuviera justo al lado de su cama. Encendió la lámpara de la mesita de noche y miró por toda la habitación, pero estaba vacía. «Debo estar soñando», murmuró, intentando convencerse mientras apagaba la luz. Apenas cerró los ojos, lo escuchó de nuevo, más insistente. «Te estoy mirando». Ethan se sentó de golpe, el sudor cubriendo su frente. Su mirada se dirigió hacia el armario, cuya puerta estaba entreabierta. Había jurado haberla cerrado antes de acostarse. Se levantó lentamente, encendió las luces de la habitación y se acercó al armario con cautela. Al abrirlo por completo, no encontró nada fuera de lugar. Pero entonces, al mirar hacia el espejo de cuerpo entero que estaba en la puerta interior del armario, notó algo que le hizo retroceder. Su reflejo estaba diferente. Mientras él jadeaba, su reflejo lo observaba con una sonrisa torcida, y sus ojos, aunque idénticos a los suyos, tenían una profundidad oscura que no pertenecía a un ser humano. El reflejo inclinó la cabeza hacia un lado y susurró. «¿Creías que este era tu sueño?» Ethan retrocedió bruscamente, alejándose del espejo mientras su respiración se volvía errática. El reflejo seguía allí, inmóvil, observándolo con esa sonrisa retorcida, pero ahora no coincidía con sus movimientos. Ethan levantó una mano temblorosa, pero su reflejo no lo imitó. En su lugar, se inclinó hacia adelante, como si intentara atravesar el vidrio. «Esto no está pasando», susurró Ethan, intentando apartar la vista del espejo. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero todo en su cuerpo le decía que algo estaba terriblemente mal. El reflejo movió los labios nuevamente, aunque Ethan no podía oír nada. Parecía estar diciendo algo, palabras silenciosas que resonaban solo en su mente. Finalmente, se obligó a mirar de nuevo, y lo que vio lo paralizó. El reflejo no solo sonreía, estaba escribiendo algo en el vidrio con un dedo largo y pálido. Las palabras parecían formarse como niebla en la superficie del espejo. «No es tuyo. Nunca lo fue». De repente, las luces del dormitorio comenzaron a parpadear y el aire se volvió helado. Ethan sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia el suelo. Desde el espejo, su reflejo lo miraba con más intensidad, y luego hizo algo imposible. Extendió una mano hacia él, atravesando el vidrio. Ethan gritó y corrió hacia la puerta.
pero cuando intentó abrirla no se movió. Parecía sellada, como si el apartamento hubiera decidido encerrarlo. Golpeó con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. La luz parpadeante se apagó por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. En el silencio, un sonido bajo y gutural llenó el aire, seguido de un susurro que parecía venir de todas partes. No puedes despertar, porque este no es tu sueño. De repente, el suelo bajo sus pies se sintió inestable, como si estuviera hundiéndose. Ethan miró hacia abajo y vio que el suelo del dormitorio ahora era negro, como un pozo infinito que intentaba atraparlo. Las sombras se alargaron, retorciéndose, y sintió como algo invisible lo agarraba del tobillo, tirando de él hacia abajo. Luchó desesperadamente, pero cuanto más se resistía, más fuerte era la presión. Antes de ser completamente absorbido, escuchó una última risa proveniente del espejo. El reflejo lo miró una última vez, inclinando la cabeza mientras decía, con una voz distorsionada: «Bienvenido a mi pesadilla». Ethan despertó de golpe, jadeando, su cuerpo cubierto de sudor frío. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del apartamento y todo parecía normal. Miró alrededor, buscando desesperadamente el espejo, pero no estaba. La puerta del armario estaba cerrada y la habitación lucía como siempre. «Fue solo un sueño», murmuró, pasándose una mano por el rostro. Pero algo dentro de él no estaba convencido. El aire aún se sentía pesado y la sensación de ser observado no desaparecía. Bajó de la cama, sus pies tocando el suelo frío, y caminó hacia el baño para lavarse el rostro. Encendió la luz del baño y miró su reflejo en el espejo sobre el lavabo. Todo parecía normal al principio, pero cuanto más miraba, más notaba algo fuera de lugar. Sus ojos, aunque idénticos, parecían extrañamente oscuros, como si algo estuviera acechando detrás de ellos. «Estás paranoico», se dijo en voz alta, intentando convencerse. Pero justo cuando iba a apartar la vista, su reflejo parpadeó, y él no lo hizo. Ethan retrocedió, golpeando la pared detrás de él. Su reflejo permaneció inmóvil, mirándolo fijamente, con una sonrisa que lentamente comenzó a formarse en su rostro. «No, esto no puede ser real», susurró, mientras su corazón latía con fuerza. El reflejo inclinó la cabeza hacia un lado, exactamente como lo había hecho la noche anterior, y dijo en voz baja, pero claramente: «No despertaste, solo llegaste más profundo». Ethan gritó y apagó la luz del baño, pero el reflejo seguía allí, iluminado por una luz que no parecía provenir de ninguna parte. La habitación comenzó a oscurecerse, las paredes parecían encogerse, y el susurro familiar llenó el aire, creciendo hasta convertirse en un coro de voces. «Este no es tu mundo». De repente, el suelo bajo él se desvaneció. Ethan cayó, pero no al suelo del baño. Se encontró en un espacio oscuro, sin horizonte, donde las sombras parecían moverse como criaturas vivientes. Al mirar a su alrededor, vio cientos, quizás miles de ojos brillantes observándolo desde la penumbra. Y en el centro, de pie sobre lo que parecía ser un pedestal negro, estaba su reflejo. Pero ya no era solo su reflejo, era una versión distorsionada, con un rostro torcido y ojos que emanaban una luz antinatural. «Siempre fuiste parte de esto», dijo la figura, su voz resonando en el vacío. «Ahora ya no puedes escapar». Las sombras se cerraron a su alrededor, y Ethan sintió cómo su cuerpo comenzaba a cambiar, como si algo lo estuviera arrancando de sí mismo. Sus gritos se apagaron en la oscuridad, y la figura distorsionada lo observó con satisfacción. El nuevo inquilino, Mark, había escuchado rumores sobre el apartamento, pero no les dio importancia. Era un lugar perfecto para comenzar de nuevo, y el precio era inmejorable.
Sin embargo, desde la primera noche, una sensación extraña lo invadió, como si el aire estuviera demasiado denso, demasiado cargado. Mientras desempacaba sus cosas, notó un espejo grande en el armario del dormitorio, uno que no recordaba haber visto durante la inspección. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Al limpiarlo, su reflejo apareció, pero algo en la forma en que lo miraba lo inquietó. Parecía más oscuro, más profundo. Esa noche, Mark se despertó súbitamente. El dormitorio estaba en completa oscuridad, pero podía sentir que algo no estaba bien. Giró la cabeza hacia el espejo, y aunque apenas podía distinguir su contorno, juró haber visto movimiento. Encendió la lámpara rápidamente, pero no había nada fuera de lugar. «Es solo mi imaginación», murmuró. Sin embargo, cuando apagó la luz, el movimiento regresó. Era sutil, apenas perceptible, pero suficiente para mantenerlo alerta. Se levantó y se acercó al espejo, encendiendo de nuevo la lámpara. Mientras lo observaba, sintió como un escalofrío recorría su espalda. Entonces, el reflejo sonrió. Mark retrocedió de golpe, su respiración acelerada. «Esto no es real», dijo en voz alta, pero su reflejo no se movió con él. Permaneció inmóvil, sonriendo, con una mirada que parecía atravesarlo. De repente, el reflejo inclinó la cabeza hacia un lado y habló, con una voz que no era suya. «Bienvenido. Ahora tú también eres parte de esto». Las luces del dormitorio parpadearon violentamente, y Mark sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Trató de apartar la vista del espejo, pero no pudo. Era como si algo lo obligara a mirar. Entonces vio cómo las sombras en el reflejo comenzaban a moverse, retorciéndose y extendiéndose hacia él. El nuevo inquilino, Mark, había escuchado rumores sobre el apartamento, pero no les dio importancia. Era un lugar perfecto para comenzar de nuevo, y el precio era inmejorable. Sin embargo, desde la primera noche, una sensación extraña lo invadió, como si el aire estuviera demasiado denso, demasiado cargado. Mientras desempacaba sus cosas, notó un espejo grande en el armario del dormitorio, uno que no recordaba haber visto durante la inspección. La primera vez que Isla escuchó sobre el nombre maldito fue en una reunión con sus amigos. Era una noche tranquila, con velas encendidas y música de fondo, cuando alguien mencionó la leyenda. «Es solo una historia», dijo Liam, su amigo, mientras todos se inclinaban hacia adelante, intrigados. «Un número que no deberías decir en voz alta. Si lo dices, lo invitas». Isla se rió, pensando que era otra tontería para asustar a los demás. «¿Y cuál es el nombre?», preguntó, con una sonrisa desafiante. Liam bajó la voz, añadiendo dramatismo. «Es Neithar, pero solo decirlo con intención lo hace real. Dicen que una vez que lo pronuncias, no te dejará en paz. Primero lo escuchas en susurros, luego lo ves en las sombras, y al final...». Su voz se apagó, dejando el aire cargado de misterio. «¿Y qué pasa al final?», insistió Isla, arqueando una ceja. «Al final, toma lo que más amas», dijo Liam, mirando fijamente su copa. La conversación se desvió hacia otros temas, pero Isla no podía quitarse el nombre de la cabeza. Había algo perturbador en la forma en que Liam lo había pronunciado, como si hubiera un peso detrás de cada sílaba. Esa noche, cuando regresó a casa, la curiosidad la dominó. Frente al espejo de su baño, en un momento de desafío y diversión, murmuró para sí misma: «Neithar». Nada sucedió. Lo sabía. «Solo es una historia para asustar a los crédulos», dijo en voz alta, riéndose de su propio miedo. Se fue a la cama tranquila, pero en la madrugada algo la despertó. Había un susurro débil, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes. «Neithar,
Isla se sentó de golpe, su corazón acelerado. Miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lugar. Solo fue un sueño, murmuró, volviendo a recostarse. Sin embargo, el aire en la habitación se sentía pesado, y la sensación de ser observada no la dejaba. Cuando finalmente se durmió, soñó con un lugar oscuro y frío, donde una figura alta y retorcida la observaba desde lejos. Sus ojos brillaban como brasas, y aunque no habló, Isla sintió cómo la palabra Naitar resonaba en su mente como un eco interminable. Al despertar, el mismo susurro la acompañaba. Isla se levantó con un nudo en el estómago. El susurro persistente que había escuchado durante la noche parecía haberse desvanecido, pero la sensación de ser observada permanecía. Mientras se preparaba un café, trató de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, algo no encajaba. Los espejos de la casa parecían reflejar un ligero movimiento que no pertenecía a ella, como si alguien más estuviera allí, justo fuera de su campo de visión. Encendió la televisión para llenar el silencio opresivo del apartamento. Las noticias locales mostraban algo extraño. Un titular que mencionaba la desaparición inexplicable de varias personas en la ciudad, todas bajo circunstancias similares. Isla intentó ignorarlo, pero las palabras del periodista resonaron en su mente. Antes de desaparecer, todas las víctimas mencionaron una presencia oscura, algo que sentían pero no podían ver. Se apartó del televisor, su corazón acelerándose. Es solo una coincidencia, se dijo, pero al apagar la televisión, un leve sonido detrás de ella la hizo congelarse. Era un susurro, apenas audible, que decía su nombre, Isla. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Su respiración era errática mientras caminaba lentamente por el apartamento, revisando cada rincón. Nada parecía fuera de lugar, pero el aire se sentía más frío y pesado con cada paso que daba. Cuando llegó a su dormitorio, notó algo en el espejo del armario que hizo que su sangre se helara. Allí, en la superficie, había una palabra escrita con lo que parecía ser condensación, aunque el vidrio estaba seco. Nizar. Isla retrocedió, sus manos temblando. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pero el susurro regresó, más claro esta vez. «Me llamaste. Estoy aquí». De repente, las luces parpadearon y la habitación se llenó de una oscuridad sofocante. Isla sintió un frío intenso rodeándola, como si algo estuviera justo detrás de ella. Giró lentamente, y en la penumbra pudo distinguir una figura alta y retorcida. Sus ojos brillaban con un rojo apagado, y su sonrisa torcida revelaba dientes afilados y oscuros. La figura dio un paso hacia ella, y aunque no habló, Isla sintió las palabras resonando en su mente. «Pensaste que era un juego». Isla gritó y corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, encontró el pasillo de su edificio completamente diferente. Ya no era su hogar. Era un corredor interminable, lleno de sombras que se movían lentamente. Y en el fondo, el susurro continuaba. «No puedes escapar de lo que invocaste». Isla se quedó paralizada al ver el pasillo interminable frente a ella. El lugar parecía distorsionado, como si no perteneciera a esta realidad. Las paredes eran más oscuras y parecían moverse, ondulando como si estuvieran vivas. Las sombras, largas y retorcidas, se deslizaban por el suelo, acercándose lentamente. «Esto no está pasando», murmuró, retrocediendo hacia su apartamento. Pero al girarse, la puerta ya no estaba. El susurro regresó, esta vez más claro y envolvente, como si viniera desde dentro de su cabeza. «Tú abriste la puerta. Ahora estoy aquí». Isla intentó correr por el pasillo, pero cada paso que daba parecía llevarla al mismo lugar. Las sombras se alargaban, creciendo a su alrededor,
y el aire se volvió más pesado, como si algo invisible la empujara hacia abajo. De repente, sintió un frío helado en su hombro, como si alguien la hubiera tocado. Gritó y se giró, pero no había nadie, solo el pasillo interminable y esas sombras que seguían moviéndose. Sin embargo, al mirar al suelo, vio algo que la hizo contener el aliento. Había huellas, marcadas con lo que parecía ser un líquido oscuro, que se dirigían hacia una puerta al final del corredor. La puerta era diferente a todas las demás, hecha de un material que parecía moverse como el mercurio. En ella, la palabra Nitar estaba grabada, palpitando con una luz roja débil. Isla supo que no quería acercarse, pero las sombras la empujaban hacia adelante, como si no tuviera opción. Cuando finalmente llegó, la puerta se abrió sola, revelando una habitación oscura y vacía. Entró con cautela, su cuerpo temblando, y la puerta se cerró detrás de ella con un estruendo ensordecedor. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz quebrada por el miedo. La figura alta y retorcida apareció en el centro de la habitación, emergiendo de las sombras como si fuera parte de ellas. Sus ojos brillaban intensamente, y su sonrisa torcida se amplió aún más. «No es lo que yo quiero», dijo, con una voz baja y gutural. «Es lo que tú me ofreciste». Isla retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. «Yo no ofrecí nada, solo dije tu nombre». «Eso fue suficiente», respondió la figura, inclinándose hacia ella. «Ahora, lo más preciado para ti será mío». Las sombras se levantaron del suelo, envolviendo a Isla por completo. Sintió como algo frío y pesado se apoderaba de su cuerpo, y la última imagen que vio fue la sonrisa de la figura mientras todo se oscurecía. Días después, el apartamento de Isla fue encontrado vacío. Sus amigos no podían localizarla, y sus pertenencias estaban exactamente donde las había dejado. Sin embargo, en el espejo del baño, alguien escribió una sola palabra con letras torcidas y húmedas: Nitar. Desde entonces, quienes entran al apartamento aseguran escuchar un susurro en la noche, siempre el mismo: «No lo digas». Pero para aquellos que no escuchan la advertencia, la leyenda se repite, porque el nombre maldito siempre busca un nuevo huésped, y nunca se detendrá. Isla despertó en una oscuridad absoluta. No había paredes, no había suelo, solo un vacío interminable que parecía pulsar con vida propia. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que las sombras la envolvieron. Podrían haber sido minutos, horas o incluso días. Todo lo que podía oír era un leve susurro, constante y cercano, como si estuviera justo en su oído. «Nizar». De repente, una luz roja parpadeó a lo lejos, y con ella, la figura que la había atormentado se materializó frente a ella. Sus ojos brillaban intensamente, y su sonrisa torcida era más amplia que nunca. «¿Dónde estoy?», preguntó Isla, su voz temblorosa. La figura inclinó la cabeza y respondió con una voz que resonaba en todo el vacío: «Estás en el lugar donde siempre estuve. Ahora es tu turno». Isla intentó moverse, pero no podía. Su cuerpo estaba inmóvil, como si las sombras la hubieran atado. Sintió cómo algo frío y denso comenzaba a cubrir su piel, extendiéndose lentamente hasta envolverla por completo. Era como si la oscuridad estuviera reclamándola, fusionándose con ella. «Por favor, déjame ir», suplicó, con lágrimas rodando por su rostro. Pero la figura solo se inclinó más cerca, sus ojos fijos en los de ella. «Así funciona. Dijiste mi nombre, y ahora yo soy tú, y tú eres parte de mí». Con esas palabras, Isla sintió cómo su mente comenzaba a desvanecerse, su conciencia reemplazada por una presencia fría y desconocida. Su último pensamiento fue de arrepentimiento, pero fue demasiado tarde. Semanas después,
el apartamento de Isla fue alquilado nuevamente. La nueva inquilina, Megan, estaba encantada con el lugar. Era tranquilo, espacioso y perfecto para empezar de nuevo. Sin embargo, desde su primera noche, notó algo extraño. El espejo del baño siempre estaba empañado, a pesar de que no hacía frío. Una noche, mientras se preparaba para dormir, vio algo escrito en el espejo. Al principio, pensó que era un reflejo o una marca de limpieza, pero al acercarse, lo leyó claramente. «No digas el nombre». Megan se rió, pensando que era una broma. «¿Qué nombre?», dijo en voz alta, burlándose. Pero cuando apagó la luz y se acostó, un susurro bajo y escalofriante resonó en su habitación. Nizar. Porque el nombre maldito nunca desaparece. Solo busca a su próximo huésped. La primera vez que Amy vio la fotografía fue en una pequeña tienda de antigüedades en un callejón olvidado del centro. Estaba enmarcada en madera oscura, con detalles intrincados que parecían hechos a mano. La imagen mostraba una casa antigua, rodeada por árboles marchitos y una cerca de hierro oxidado. Había algo inquietante en la foto, pero al mismo tiempo, Amy no podía apartar la mirada. Era como si la casa la estuviera llamando. «¿Qué sabes de esta foto?», le preguntó al dueño de la tienda, un hombre mayor con una expresión cansada. «Es mejor que no lo sepas», respondió él, sin mirarla directamente. «Pero si decides llevártela, no la mires demasiado de cerca». Amy se rió nerviosamente. «¿Por qué no?». El hombre simplemente sacudió la cabeza y murmuró algo sobre cosas que no se pueden explicar. Contra su mejor juicio, Amy decidió comprarla. Había algo fascinante en la imagen, algo que no podía ignorar. Esa noche, colgó la fotografía en la pared de su sala. A pesar de lo sombría que era, encajaba perfectamente con la decoración. Pero mientras se sentaba en el sofá, mirándola, sintió un leve escalofrío. Había algo diferente. Juraría que las ventanas de la casa en la foto no estaban iluminadas antes. Se acercó para mirar más de cerca, pero descartó la idea. «Es solo mi imaginación», murmuró, apagando las luces antes de irse a la cama. Sin embargo, esa noche tuvo un sueño inquietante. Soñó que estaba parada frente a la casa de la foto. La puerta principal estaba entreabierta y podía escuchar un leve susurro que provenía del interior. Aunque todo en su interior le decía que no entrara, algo la empujó a hacerlo. Cuando despertó, el sudor le empapaba la frente y su corazón latía con fuerza. Fue directamente a la sala, sin saber exactamente por qué. Al mirar la foto, su sangre se heló. La imagen había cambiado. Ahora, las ventanas no solo estaban iluminadas, sino que una figura oscura se asomaba desde una de ellas, observándola. Amy retrocedió rápidamente, su respiración acelerada mientras sus ojos permanecían clavados en la figura de la ventana. El frío se extendió por toda la sala, como si la fotografía irradiara una presencia helada. «Esto no puede estar pasando», murmuró, tratando de convencerse de que era una ilusión. Agarró la foto, pensando que tal vez la luz de la sala estaba provocando un reflejo extraño, pero no había ninguna explicación lógica. La figura seguía allí, inmóvil, observándola desde la ventana. Era apenas un contorno oscuro, pero su mirada era palpable, incluso desde el papel. Decidió no pensar más en ello y dejó la foto boca abajo sobre la mesa antes de volver a la cama. Sin embargo, le costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la casa y la figura en la ventana, como si la estuvieran esperando. Cuando finalmente se quedó dormida, tuvo otro sueño, aún más vívido que el anterior. Esta vez, estaba dentro de la casa.
Las paredes estaban cubiertas de polvo y el aire olía a humedad y abandono. Caminó lentamente por un pasillo estrecho, sus pasos resonando en el silencio. Desde el fondo, escuchó un sonido bajo, como un susurro mezclado con una respiración pesada. «Hola», llamó, su voz temblorosa. El susurro cesó y el silencio fue aún más aterrador. Giró la cabeza hacia una puerta entreabierta y vio algo moverse rápidamente en las sombras. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un tirón en su brazo que la hizo despertar de golpe. El sol comenzaba a salir y su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Se levantó rápidamente y fue a la sala, esperando encontrar la foto donde la había dejado. Pero no estaba allí. Miró a su alrededor, buscándola, hasta que finalmente la encontró. Ahora estaba de nuevo colgada en la pared, como si nunca la hubiera tocado. Pero lo peor era que la imagen había cambiado otra vez. La figura ya no estaba en la ventana. Ahora estaba de pie en el porche, más definida que antes. Amy podía distinguir un rostro borroso y oscuro, y aunque no tenía ojos visibles, sabía que la estaba mirando directamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sintió como si algo invisible estuviera detrás de ella, observándola desde la penumbra. Entonces, desde la profundidad de la sala, un sonido bajo y gutural rompió el silencio. «Ven a casa». Amy sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras, aunque sabía que nadie más estaba en la sala. El eco de la voz parecía provenir directamente de la fotografía, como si la figura en el porche le estuviera hablando. El aire se volvió más denso, y la sensación de ser observada la hizo girarse rápidamente. No había nada detrás de ella, pero el ambiente estaba cargado de algo que no podía explicar. Decidió llamar a su amiga Megan, alguien en quien confiaba plenamente. Megan llegó poco después, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Estás segura de que no estás imaginando cosas?», preguntó mientras miraba la fotografía. «Es solo una casa vieja, aunque admito, hay algo raro en esa figura. No estaba allí cuando la compré», exclamó Amy, señalando la imagen. «Y sigue cambiando. Anoche estaba en la ventana y ahora está en el porche». Megan frunció el ceño y se acercó al marco, inspeccionándolo más de cerca. Podría ser una impresión trucada. Tal vez hay alguna técnica que hace que la imagen cambie dependiendo de la luz o algo así. Pero mientras hablaba, su voz comenzó a temblar. «Espera, ¿te diste cuenta de esto?». Amy se acercó y vio lo que Megan señalaba. En la cerca de hierro de la fotografía, ahora había un pequeño letrero que no estaba antes. Las letras eran borrosas, pero legibles. «Amy». El corazón de Amy se detuvo por un momento. Megan dio un paso atrás, su rostro pálido. Esto no es normal. ¿Estás segura de que no es una broma de alguien?» «¿Cómo podría serlo?», dijo Amy, casi gritando. «Compré esto en una tienda al azar. No tiene sentido». Megan intentó mantenerse racional. «Tal vez deberíamos devolverla, o quemarla, deshacernos de ella». Amy asintió, desesperada por librarse del peso de la fotografía. Ambas tomaron el marco y lo llevaron al patio trasero, donde encendieron un pequeño fuego en una vieja parrilla de metal. Amy lanzó la foto a las llamas, observando cómo el marco comenzaba a arder. Por un momento, sintió alivio. La madera crujió y el papel se ennegreció, pero justo cuando las llamas devoraban la imagen, un grito agudo resonó en el aire. Era un sonido inhumano, como si algo estuviera siendo arrancado de otro mundo. Amy y Megan se miraron, aterrorizadas. Cuando el fuego finalmente se apagó, Amy se permitió respirar con más calma, pero Megan, con los ojos abiertos de par en par, señaló algo detrás de ella. Amy se giró lentamente y sintió que el mundo se le caía encima. La fotografía, completamente intacta,
estaba de nuevo en la pared de la sala, pero esta vez la figura ya no estaba en el porche. Ahora estaba dentro de la casa, parada frente a una ventana, con una mano levantada, apuntando hacia Amy. Y debajo de la imagen, escrito con lo que parecía ser sangre, había un mensaje nuevo. No puedes deshacerte de mí. Ahora tú eres parte de esto. Amy retrocedió, sus piernas temblando mientras las palabras bajo la fotografía parecían brillar con una intensidad imposible. Megan, aún en shock, murmuró: «Esto no es real. No puede ser real». Pero ambas sabían que no estaban imaginando nada. La fotografía estaba allí, intacta, con la figura dentro de la casa, avanzando cada vez más cerca. «Tenemos que salir de aquí», dijo Amy, su voz rota por el pánico. Megan asintió rápidamente, y ambas corrieron hacia la puerta principal. Pero cuando Amy giró el pomo, este no se movió. Estaba completamente sellado, como si algo invisible la mantuviera prisionera. «¡Está atascada!», gritó Amy mientras Megan intentaba abrir una ventana. Pero las ventanas tampoco se movían. El aire en la casa se volvió más pesado y la luz comenzó a parpadear. De repente, las luces se apagaron, dejando la casa en una oscuridad total. Amy encendió la linterna de su teléfono y ambas buscaron desesperadamente una salida. Fue entonces cuando lo escucharon, un leve crujido proveniente del pasillo que llevaba a la sala. «¿Qué es eso?», susurró Megan, aferrándose al brazo de Amy. La luz de la linterna iluminó el pasillo, y ambas vieron algo que las hizo detenerse en seco. La figura de la fotografía estaba allí, completamente fuera del marco, avanzando lentamente hacia ellas. Su cuerpo era alto y torcido, y sus ojos brillaban con un resplandor siniestro. Cada paso que daba resonaba como un eco que llenaba toda la casa. «¡Corre!», gritó Amy, pero antes de que pudieran moverse, la figura habló, con una voz baja y gutural que parecía provenir de todas partes. «Es tarde, ya estás conmigo». Las sombras en el pasillo comenzaron a alargarse, envolviendo a Megan primero. Ella gritó, pero su voz se apagó rápidamente, como si hubiera sido absorbida por el aire. Amy trató de sujetarla, pero la figura se giró hacia ella, levantando una mano deformada. La oscuridad la envolvió también, y lo último que vio fue el rostro de la figura torciéndose en una sonrisa grotesca. Días después, un agente inmobiliario llegó al apartamento, alarmado por las llamadas de los vecinos que decían haber escuchado gritos en la noche. Todo estaba en perfecto orden, salvo por un detalle. Una nueva fotografía colgaba en la pared de la sala. Mostraba la misma casa, pero ahora había dos figuras en la ventana, observando desde dentro. El agente intentó no pensar demasiado en ello, pero mientras salía del apartamento, juró escuchar un susurro bajo que decía: «Ven a casa», porque la fotografía nunca se detiene. Siempre encuentra a alguien nuevo para agregar a la imagen. La librería de la esquina, oscura y polvorienta, era el tipo de lugar que pocos visitaban. Pero para Eleanor, amante de los libros viejos y misteriosos, era un paraíso. Mientras exploraba las estanterías, encontró un libro sin título, con una portada de cuero negro que parecía demasiado suave, casi viva al tacto. Lo levantó con curiosidad y notó que las páginas estaban completamente en blanco. «¿Qué tipo de libro es este?», murmuró, llevándolo al mostrador. El anciano encargado de la tienda le lanzó una mirada extraña. «Ese no es un libro común», dijo en voz baja. «No lo leas por la noche». Eleanor rió, pensando que solo quería darle un aire de misterio al libro. Pagó por él y se fue a casa, emocionada por su hallazgo. Esa noche, en la tranquilidad de su sala, abrió el libro nuevamente. Las páginas seguían en blanco,
pero había algo inquietante en la textura del papel, como si estuviera esperando. Mientras lo pasaba página por página, un leve susurro pareció llenar la habitación. Pensó que era su imaginación, pero cuando llegó a la última página, una línea de texto apareció lentamente, como si alguien la estuviera escribiendo frente a ella. ¿Quién eres, Eleanor? El libro cayó de sus manos y un escalofrío recorrió su cuerpo. Eleanor se quedó mirando el libro en el suelo, su respiración acelerada. «¿Cómo sabe mi nombre?», murmuró, pero trató de convencerse de que era una coincidencia. Quizás alguien había escrito su nombre como parte de algún truco, aunque no sabía cómo. Con manos temblorosas recogió el libro y lo colocó sobre la mesa, decidida a no abrirlo de nuevo esa noche. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte que su miedo. Encendió todas las luces de la sala y volvió a abrir el libro. Esta vez, las páginas ya no estaban en blanco. En la primera página había un dibujo, como si lo hubieran trazado con tinta fresca. Una silla junto a una ventana, con la silueta de una mujer sentada. Eleanor reconoció de inmediato que era su sala, su ventana, y la silueta era ella. La tinta parecía moverse levemente, como si estuviera viva. Giró la página con un nudo en el estómago y encontró más palabras. «Sabemos quién eres. ¿Sabes quién eres realmente?». El corazón de Eleanor latía con fuerza. Cerró el libro de golpe y lo empujó al otro lado de la mesa. Pero mientras intentaba calmarse, el libro comenzó a deslizarse lentamente hacia ella, como si tuviera vida propia. Su mente buscaba una explicación racional, pero no había ninguna. «Esto no es posible», susurró, empujando la silla hacia atrás. En ese momento, el libro se abrió por sí solo, las páginas pasando rápidamente hasta detenerse en una nueva inscripción. «No te escondas. Quiero mostrarte algo». De repente, la lámpara de la sala parpadeó, y Eleanor escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada. El silencio era opresivo, y cuando volvió la mirada al libro, un nuevo dibujo la esperaba. Una puerta oscura, apenas entreabierta, con una sombra retorcida al otro lado. En la página siguiente, más palabras. «¿Abrirás la puerta?». Eleanor sintió cómo el frío llenaba la habitación, y en el pasillo, la puerta de su dormitorio comenzó a abrirse lentamente. Eleanor se quedó paralizada, con los ojos fijos en la puerta de su dormitorio. No recordaba haberla dejado abierta, y mucho menos entreabierta. Su respiración se volvió errática mientras el aire frío de la habitación la envolvía. La puerta crujió ligeramente, moviéndose unos centímetros más, como si algo invisible la estuviera empujando. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando sonar firme, pero su voz tembló. El libro en la mesa parecía pulsar, como si tuviera vida. Eleanor lo miró con desconfianza, pero al mismo tiempo no podía resistir la necesidad de abrirlo de nuevo. Tal vez contenía una explicación, una respuesta a lo que estaba sucediendo. Con manos temblorosas pasó la página. Había un nuevo mensaje escrito en tinta negra, fresca y brillante. «La puerta no se abre sola». Giró la siguiente página y un dibujo apareció. Una silueta de pie al lado de una cama, claramente en su dormitorio. Eleanor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era su habitación, sin duda, y la figura en el dibujo parecía estar esperando algo. «No, esto no puede ser real», susurró, mientras lágrimas brotaban de sus ojos. Cerró el libro de golpe y se levantó, decidida a salir de la casa. Pero cuando dio un paso hacia la puerta principal, las luces de la sala parpadearon violentamente y el libro cayó al suelo, abriéndose de nuevo. El sonido de las páginas al moverse llenó el aire, y cuando se detuvieron, una sola palabra brillaba en tinta roja.
quédate. La puerta del dormitorio se abrió por completo en ese momento, y Eleanor sintió una presencia pesada detrás de ella. Giró lentamente, temiendo lo que encontraría. Pero la habitación estaba vacía, o al menos eso parecía. Cuando volvió la mirada hacia el libro, ya no había texto. En su lugar, un dibujo grotesco cubría toda la página. Era una representación de ella misma, sentada en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y una sombra alargada detrás de ella que la rodeaba completamente. De repente, las palabras comenzaron a aparecer al pie del dibujo, escritas lentamente, como si alguien estuviera trazándolas en tiempo real. Deja de correr. La historia acaba de empezar. Un sonido bajo y gutural rompió el silencio, proveniente de la habitación contigua. Eleanor sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar, como si la casa misma estuviera viva. Eleanor no pudo moverse. Las vibraciones en el suelo se intensificaron, como un latido que provenía de las entrañas de la casa. El aire estaba denso, y la sensación de ser observada era tan abrumadora que apenas podía respirar. De repente, un susurro bajo y gutural llenó la sala. Una voz que parecía provenir de todas partes. «Lee la última página». La orden resonó en su mente, y aunque quería huir, algo en su interior la obligaba a obedecer. Se inclinó hacia el libro, que ahora estaba completamente abierto sobre el suelo. Las palabras en la página anterior habían desaparecido, reemplazadas por una única instrucción: «Dale la vuelta». Con manos temblorosas, giró la página. El dibujo que apareció la hizo gritar. Era ella, en ese momento exacto, de pie junto al libro, con su expresión de terror perfectamente capturada. Pero lo que más la aterrorizó fue lo que estaba detrás de su figura. Una sombra enorme, con extremidades alargadas y un rostro vacío, que se alzaba como si estuviera lista para envolverla. Eleanor retrocedió, pero el libro no la dejaba escapar. Las páginas comenzaron a pasar rápidamente por sí solas, mostrando imágenes que cambiaban en tiempo real. Su sala, su dormitorio, el pasillo y finalmente la entrada de su casa. La sombra estaba en cada una de ellas, moviéndose más cerca, más definida. «Déjame en paz», gritó Eleanor, pero su voz se apagó en el eco de la casa. El libro volvió a detenerse en una página en blanco. Por un momento, todo quedó en silencio, pero luego las palabras comenzaron a formarse lentamente, como si alguien las estuviera escribiendo desde dentro del papel. «Ahora es tu turno». Las luces de la sala se apagaron de golpe, sumiendo todo en la oscuridad. Eleanor sintió un frío helado a su alrededor y un peso invisible que la empujaba hacia el suelo. Intentó levantarse, pero algo la inmovilizó. Entonces, desde la negrura, la voz regresó, más clara que nunca. «Eres parte del libro ahora». La oscuridad la envolvió por completo y su grito se desvaneció. Días después, un hombre entró a la misma librería donde Eleanor había encontrado el libro. Vagó por las estanterías hasta que algo llamó su atención. Un libro de cuero negro, sin título. Lo levantó y notó que las primeras páginas estaban en blanco, salvo por un dibujo al inicio. Era una imagen clara de una mujer con los ojos llenos de terror. Debajo del dibujo había un nombre grabado en tinta negra: Eleanor. Sin dudar, el hombre llevó el libro al mostrador, ignorando la mirada preocupada del anciano. El ciclo había comenzado otra vez, porque el libro siempre encuentra un lector y siempre los escribe en sus páginas.